Hola, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a intentar probar con estos videos y principalmente lo que vamos a ver ahora es una cápsula que parte con Maturana principalmente, porque vamos a empezar a trabajar como, no sé si alcanzan a ver ahí, la organización como una red de conversaciones. Para poder entender la organización como una red de conversaciones, necesitamos ir aclarando varios conceptos y ir un poco trabajando en el entendimiento, que no es lo mismo que el conocimiento. ¿Ya? Vamos a partir. Acá hay una pintura que es de Bosch, que se llama Las 4 tentaciones de Jesús. En estas 4 tentaciones, si se fijan, hay 4 personajes que están alrededor de Jesús. Uno es la vanidad, el que está en la otra esquina es la envidia, este que está acá abajito es la comodidad, la pereza, y esa pereza con miedo de que no nos atrevemos a hacer cosas. Y el que está acá abajo, el que lo sostiene del manto, es la certidumbre, que es en el concepto que vamos a trabajar finalmente. Cuando hablamos de la tentación de la comodidad, estamos hablando principalmente de esta sensación de inmovilización, ¿no es cierto? Que no nos movemos porque tenemos miedo, que no nos movemos porque nos da pereza. ¿Para qué si todo está bien? ¿Para qué voy a arriesgar? Sobre todo cuando siento que lo que está bien y por lo tanto, ¿para qué lo voy a cambiar? Pues si las cosas están bien. Hay muchas personas que incluso por producto de sus personalidades, sus historias, como vamos a ir viendo, tienen un poco de miedo a veces a no querer arriesgar. Y aquí donde podemos ver que esta tentación es más superada es cuando las personas están en procesos de cambio, cuando están en procesos de transformación personal. En ese momento es cuando no queremos ya estar en una situación, estamos hartos de una situación, estamos cansados de algo, entonces eso de alguna manera nos mueve. Si pensamos en el cuadro, en la pintura, podemos ver, ¿no es cierto?, que Jesús finalmente no se quedó en la comodidad. Recordemos que era el Hijo de Dios. Sin embargo, se arriesgó y, bueno, podríamos decir que Jesús no era tibio, ¿cierto? Tenía claro cuáles eran sus objetivos, no cayó en esta tentación de la comodidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿nos arriesgamos o no nos arriesgamos a tomar decisiones? Porque a veces eso es como esa historia de esta ranita que se empieza a cocer en el agua fría, se va entibiando y se siente cómodo, ¿cierto? Y nos quedamos ahí. O sea, si quisiéramos un poco analizarlo desde la perspectiva de lo que ocurre hoy, un poco ahí de algunas personas, ¿cierto? O de la sociedad, hartarse, ¿no? Y por eso hay movimiento, se moviliza la gente y sale de su zona de comodidad, pensando en más bien las manifestaciones pacíficas. La segunda tentación es la vanidad, y la vanidad es como también es parte de los pecados, ¿cierto? Y la vanidad está ahí al lado de Jesús, diciéndole cómo las cosas deben ser, lo que tú debes hacer. Y plantea también la vanidad, esto de que se usa mucho, ¿no es cierto? Que el saber es poder, o que la información es poder. Entonces, la vanidad nos enfoca en un propósito de autoimagen. Es, en definitiva, cómo deberíamos ser, pero para cómo nos ven los demás. Entonces, desde ahí empezamos a negar nuestro propio ser. Le damos más valor a lo que esperamos que los otros vean que a nuestra propia esencia. Y ahí partimos ya trabajando este concepto, ¿cierto?, de la competencia.
Cuando no quiero ser yo, quiero ser otro. El cultivo, finalmente, de nuestro ser está en función de lo que otros quieren y no de lo que yo siento que tiene sentido para mí. Se vincula muchísimo con la tentación de la envidia, ¿ya? Estas dos tentaciones, la vanidad de querer ser aceptado por los demás, pero no por lo que yo soy, sino porque lo que ellos esperan que yo sea, con la tentación de la envidia, que en definitiva la envidia es lo que está allá, es lo que yo quiero, no quiero lo que yo, ¿no es cierto?, tengo, no valoro lo que tengo o lo que soy. Y aquí seguimos pensando en la esencia y la forma, ¿no es cierto?, es negar nuestra esencia, no valorar el valor intrínseco, cómo somos los seres humanos. Y aquí plantea Toll, es un filósofo y psicólogo, plantea el ego. Dice que es el concepto del ego está vinculada con una falsa identidad. Y esa falsa identidad es construida, ¿cierto?, o vinculada con lo que esperamos a través de la vanidad, con nuestra reputación, con las pertenencias que tenemos, o sea, si tenemos muchas cosas, ¿cierto? Y siempre voy a querer tener más porque el otro tiene más, nuestra profesión, nuestro poder o nivel de estudio o conocimiento para finalmente ir compitiendo y ganando. La idea es que esto ocurra, pero porque tiene sentido para nosotros y tiene impacto en nuestra comunidad. Aquí aparece, ¿no es cierto?, este sentido de acumulación, ¿ya? No, acumulamos cosas, acumulamos saberes, conocimientos y está la constante comparación. Cuando yo estoy compitiendo, impido que se pueda lograr la generación de colaboración, ¿ya? Aquí lo que deberíamos buscar es cómo nosotros, todo aquello que estamos acumulando, le podemos dar valor para distribuirlo de mejor forma. Entonces ya aparece este concepto, ¿cierto?, de buscar colaboración. O sea, la colaboración nace una vez que lo que yo hago, ¿cierto?, mi ser tiene sentido. Si yo no encuentro sentido en el hacer, ¿cierto?, no tiene mucho sentido la acumulación de tantas cosas. Puede ocurrir, o sea, no nacemos competitivos, ¿ya? No es algo biológico, es más bien cultural, ¿ya? Y aquí ya vamos entrando en esta biología cultural que vamos a analizar con Maturana. Hay cosas, ¿no es cierto?, que promueven estas conductas y hoy día estamos viendo cómo esto, o sea, si lo vinculamos, ¿no es cierto?, a este movimiento social, estamos viendo cómo culturalmente ya se está generando un cambio y ese cambio hace que se movilicen las personas, es decir, superamos esta tentación de la comodidad, además. Porque las cosas están bien, ¿para qué vamos a ir a marchar? Ahora, la pregunta importante, porque durante todo el módulo, para poder reflexionar, tenemos que ir haciéndonos preguntas. ¿Existe una forma de generar valor de manera colaborativa y distribuirlo en un sentido de crecimiento de nuestro colectivo, pero en forma positiva? Si yo genero de alguna manera algo que solo sirve para mí y no genero, ¿no es cierto?, un impacto colectivo, eso de alguna manera se va transformando en esta tentación de la envidia, en que yo acumulo y quiero para mí solamente, y no tiene un impacto sobre el espacio o las personas con las cuales habito. Y finalmente, la tentación de la certidumbre es
bueno, no es la más importante, pero es en la cual nos vamos a centrar. La certidumbre, que es la que tanto se busca, niega la reflexión. Si yo tengo certeza, no reflexiono, ¿ya? El saber te ancla, porque en tanto tú sabes, no reflexionas, porque esto yo ya lo sé. Entonces, ¿para qué me lo voy a cuestionar si esto es así? Si alguien me plantea una posición distinta o una reflexión diferente, no, porque yo lo sé, ¿cierto? Así que no es necesario que tú me lo expliques. Y eso es una tentación que hoy día en nuestro mundo está muy de moda. Cuando queremos tener certeza, vamos como adquiriendo ese conocimiento y nos anclamos con ese conocimiento. O sea, esto lo aprendí, yo lo sé, lo manejo, pero no lo reflexiono. Reflexionar tiene que ver con ir modificando los estados de conciencia, ¿ya? Descubrir nuevas formas. Y eso lo logramos solamente, ¿no es cierto?, a través de la reflexión. Es como aventurarse a otro espacio de crecimiento. De esa manera va evolucionando la conciencia. ¿Se imaginan si en esta tentación del conocimiento nos hubiésemos quedado, ¿no es cierto?, con teorías newtonianas solamente? O sea, no habría podido evolucionar el conocimiento a como está hoy, si es que no entendemos que la certidumbre nos niega la reflexión. Y aquí hay un dibujo que vamos a intentar analizar, ¿cierto?, desde la pizarra. Y la pregunta es cómo hacemos lo que hacemos cuando observamos como observadores. Entonces, nuestra posición va a estar en este sector del dibujo, ¿cierto? Y por lo tanto, esta existencia, o sea, todo lo que ocurre, es independiente de las distinciones del observador, ¿ya? Y ocurren las cosas y el observador observa y mira desde una experiencia, desde su conocimiento. Por lo tanto, al tratar de explicar este hecho como un observador externo, ¿cierto?, explica desde su objetividad y por lo tanto aprecia desde una realidad, ¿ya? Y no hay reflexión. Si estamos frente a otra situación, ¿cierto?, donde evidentemente las distinciones del observador van a ser de acuerdo a su experiencia, pero la vivencia está en la praxis de la vida, ¿ya? El acontecer de la vida, la experiencia. No nos podemos olvidar que somos en el hacer. Y acá, al intentar analizar lo que ocurre, puedo explicarlo desde la objetividad entre paréntesis. Es decir, puedo entender que esta realidad, la verdad es que la puedo explicar desde distintas realidades. Vamos a encontrar opiniones diversas. Y es acá donde aparece la dinámica emocional. Si yo estoy acá desde la objetividad, no voy a escuchar lo que dicen los demás porque yo ya lo sé, ¿cierto? Y me mantengo en una posición. Nadie me mueve acá porque esto yo lo sé. Si estoy entre la objetividad, en la objetividad entre paréntesis, voy a entender que hay muchas realidades provenientes de distintas experiencias de vida, no de observar el conocimiento desde afuera, sino de lo que hemos vivido, ¿ya? ¿Por qué existe esta circularidad? Porque dentro de la reflexión debe ser recurrente. No es que yo piense una vez las cosas y ahí terminamos, sino que las reflexiones son recurrentes y vamos modificando, en definitiva,
lo que pensamos o la explicación que esto tiene, ¿ya? Con esta distinción de si estamos entre la objetividad o la objetividad entre paréntesis. Y esto, la praxis, ¿cierto? Acá, cuando yo estoy observando lo que ocurre, va a ser siempre en el lenguaje. El acontecer de la vida en el lenguaje. Nosotros evolucionamos, ¿cierto? Desde nuestros parientes más bonitos, ¿cierto? A nosotros con esto del lenguaje que nos permite reflexionar y evolucionar en esa reflexión, ¿ya? Desde el escuchar, desde el conversar. No podemos construir, no sé si, no decir conocimiento, sino que entendimiento, si es que no reflexionamos. Y la reflexión se genera en la conversación. Y es por eso que es necesario que vía online, ¿cierto?, podamos ir teniendo estas conversaciones, porque es ahí donde se va a generar el entendimiento. El entendimiento tiene que ver, podría dar un ejemplo, que es, por, no sé, un señor que es doctor, super mega capo en corrientes de aguas, navegación, super capitán, ha recorrido todos los canales, etcétera, pero vive en Inglaterra. Ya ha estudiado mucho esta persona y llega al canal Chacao y le pide a un pescador, que el pescador cruza todos los días, ¿no es cierto?, el canal, que lo cruce. Entonces este señor doctor le dice: no, usted va a tener que, según mis cálculos, tomar esta vía. El pescador cruza todos los días y sabe por dónde tiene que cruzar. El señor doctor tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. Sin embargo, el pescador tiene el entendimiento, porque lo hace, sabe cómo se hace y lo ha hecho así durante mucho tiempo. Cuando estas dos cosas se cruzan, podemos generar una reflexión, un nuevo conocimiento y entramos, ¿no es cierto?, a un entendimiento superior. Si miramos esta lámina, la realidad, con independencia, ¿no es cierto?, del observador, es la objetividad. Y eso está vinculado con una realidad, una verdad, un universo. Pero las personas somos súper diferentes y por lo tanto, si vemos la realidad que surge con el observador, y es aquí donde tenemos que aprender a vivir con esto de más que certidumbre con incertidumbre, que uno fluye, ¿no es cierto?, las cosas aparecen, es la objetividad entre paréntesis, donde reconocemos que hay muchas realidades, muchas verdades, está esto de el multiverso que plantea Maturana. Y podemos encontrar, por lo tanto, un dominio explicativo donde hay diversidad de explicaciones para poder ir generando este entendimiento. Con una sola línea estamos en un adoctrinamiento, cuando hay un solo dominio explicativo. Podemos entrar en cuando las personas son fanáticas, ¿cierto?, y no logran salir de esa realidad de pensamiento, porque eso es lo que piensan. Entonces, estos dos caminos explicativos, o sea, podemos decir, la realidad es independiente de mi operar en el uno, o sea, es por el conocimiento, no lo que operar, hablamos del hacer, ¿cierto?, de cómo nosotros vamos llevando esta realidad. Se ha como sobrevalorado esto de lo que yo digo es objetivo y por lo tanto es realista. Cuando estamos en esta objetividad 1 hay exigencia, hay negación, hay mucho autoritarismo, porque yo sé y ustedes no, ¿ya? Yo tengo acceso al privilegio de la verdad, ustedes no. La emoción que impera, si pensamos en las emociones, es la autoridad, ¿no es cierto?, de ese conocimiento. Como yo sé,
Ustedes tienen que hacerme caso en lo que yo digo. En la objetividad entre paréntesis, en el camino 2, el mundo no preexiste. El mundo surge en mis distinciones de acuerdo al dominio en el cual yo esté operando. Y ahí es donde la idea, mirar de dónde digo lo que digo, ¿ya? Desde dónde estoy pensando esto, desde dónde lo digo, desde qué dominio, desde qué experiencia que yo tuve. Cuando escucho para oír, y aquí viene todo este tema de legitimar al otro como un legítimo otro. Por lo tanto, lo que él diga es tan respetable como lo que yo pueda pensar, por lo tanto, escucho. Puedo no llegar a estar de acuerdo, pero tengo que tener, cuando vamos a una conversación, esta posibilidad de desapego a la verdad. Hoy día existe mucho esto de vamos a convencer a alguien, y recuerden esto de las palabras, ¿no es cierto? Es en definitiva intentar vencer al otro, ¿ya? Ahí hay una postura, una posición y no una posibilidad de respetar y de legitimar lo que pueda decir el otro. Y aquí, en esta emoción, impera el amor, que es donde vamos a intentar trabajar, ¿no es cierto?, en la emoción del amor, y el amor desde el punto de vista del respeto, ¿ya? Que también lo analizamos cuando vimos responsabilidad social, en este ver al otro como un legítimo otro, ama al prójimo como a ti mismo, desde el amor, o sea, respetémonos, ¿cierto?, para poder construir un mundo más amoroso. Si miramos estos dos caminos explicativos, que es un poco esto de desapegarse a las verdades, ¿cierto? Creo que podemos tener una conversación mejor, o sea, la invitación va a ser para que podamos hacer las reflexiones, tratar de tomar el camino de la objetividad entre paréntesis. Y hoy día tenemos un tema súper contingente en el cual intentar analizar esta objetividad entre paréntesis. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo demás, sino que soy capaz de escuchar al otro desde dónde está hablando, desde dónde lo está diciendo. Me doy el espacio para poder escucharlo. Cuando no ocurre eso, está ocurriendo lo que ocurre hoy día, que es esta polarización, ¿ya? Entonces la gente actúa más bien desde el odio, desde la competencia, desde donde yo tengo razón. Hemos visto vecinos que se pelean, ¿cierto? Producto de esta objetividad, ¿no es cierto? Desde posicionarme en el que yo tengo la razón y yo soy dueño de la verdad. Bueno, es difícil, chicos, hacer la clase sin ustedes. No tengo quien me pueda hacer preguntas, pero ojalá podamos intentar entender el concepto y nos puedan hacer preguntas, ¿ya? Porque ahí en las preguntas vamos a lograr este entendimiento que estamos esperando. Nos vemos en un próximo video.